Bueno, en el video de hoy hablaremos sobre los diferentes temas que hemos venido tratando durante este recorrido académico. Mi grupo está conformado por José David Castañeda, Allen de Jesús Suárez, John Jairo Orozco, Adrián Castro y mi persona Hilary Fragoso. Empezaremos con el concepto, con el tema de ciudadanía. ¿Pero qué es la ciudadanía? Bueno, sabemos que la ciudadanía es una condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Pero veamos el contexto histórico de esto. Pues el concepto de ciudadanía cambió en Grecia. Grecia era un conjunto de ciudades o estados donde cada uno tenía sus propias leyes, es decir, eran polis independientes, como Esparta o Atenas. Las primeras personas que vienen a recibir el título de ciudadano eran sus propios habitantes. Pero nos vamos al siglo V antes de Cristo, que es cuando surge en Grecia la democracia. Es que esto un hecho clave, o sea, la principal característica, porque era en la democracia donde eran ciudadanos los varones libres, los hijos de padre y madre atenienses, y las mujeres, los esclavos y los extranjeros eran totalmente excluidos. Pero en Roma vuelve y se modifica el concepto de ciudadanía y se comienza a reconocer a los mismos habitantes de Roma y luego a quienes habitaban el territorio del imperio como ciudadanos. En la Edad Media, aquí se modifica con la caída del Imperio Romano, el concepto de ciudadano desaparece y es reemplazado por las relaciones de vasallaje que caracterizaron al feudalismo. Es aquí donde se establece la relación con el concepto de ciudadanía, ya que los vasallos trabajaban y recibían la protección del señor feudal, pero no eran ciudadanos. En la Edad Moderna, esta es la etapa de los reyes, se crearon los estados nacionales y surge el absolutismo monarcático en el siglo XVII y XVIII. Aquí surgen las famosas revoluciones burguesas que terminaron con el poder de estos señores de los monarcas absolutistas, y aquí vuelve a surgir el concepto de ciudadanía. Surge con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos a todos los habitantes con el principio de la soberanía popular e igualdad de los derechos humanos. En el siglo XXI, el concepto de ciudadanía se entiende por ciudadanía la condición que le corresponde a todas las personas que viven dentro de una comunidad organizada que al Estado le haga valer sus derechos. Bueno, yo hablaré de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero antes, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen, etnia, color, religión, idioma o cualquier otra condición. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y esta ha sido traducida a más de 500 idiomas. Ahora, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia. Un artículo de la Declaración de los Derechos Humanos es: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos Mi nombre es John Jairo Orozco Castro y voy a hablarles un poquito de lo que es la Constitución Política y Ciudadanía Intercultural desde el enfoque de género y nuevas ciudadanías para la paz, retos y experiencias. Históricamente el concepto de ciudadanía se asocia con tres atributos: lo moral, lo jurídico y la pertenencia a una comunidad. Inicialmente la ciudadanía se concebía como el conjunto de características y derechos de los que gozaban los sujetos que vivían en ciudades. De ahí viene el término abordado. La constitución política y el principio de igualdad se concreta como una igualdad formal y abstracta, ¿verdad? En donde de cierta manera se permitía que la persona tome sus propias decisiones y valores sin que el resto interfieran de cierta manera. Efectivamente, la igualdad posee diferentes marcos legales, las institucionalidades de cierta manera están dirigidas en claves masculinas. A partir de esto,
comienza a tomar relevancia que la cuestión de igualdad no solo se refiere a la igualdad de derechos, sino a la desigualdad social que se genera en el ámbito político y económico. A raíz de esto podemos hablar un poquito de lo que es la ciudadanía intercultural, ¿verdad? Que de cierta manera es asumir plenamente esa manera de construir la identidad y simultáneamente tomar en serio el sentido moderno del ser ciudadano o ciudadana. Es tener acceso efectivo y libre de oportunidades que ofrece la sociedad, pero serlo en un mundo multi-intercultural. Es también el tener derecho a mantener diferencias culturales en el ámbito político y en el ámbito público, ¿verdad? Privado y público. Un ejemplo sería el desarrollar la lengua propia, no solo en espacios privados, sino también en espacios públicos. Un ejemplo sencillo para no salirnos un poquito de contexto. Una pregunta de la cual sería mucho de qué hablar sobre el derecho al género, ¿verdad? Sería también lo que es hablar de una aplicación, ¿verdad?, a una perspectiva de género en el derecho constitucionalmente. Claro está, es un reto y una puerta. Y un reto, ¿por qué? Porque no obstante los últimos avances doctrinarios y jurisprudenciales que aún no se entienden con claridad, ¿verdad?, la importancia de una aplicación del enfoque de género al derecho como una perspectiva fundamental para su desarrollo y análisis, pero también un aporte porque de cierta manera el enfoque permite dar una dimensión más completa al derecho como una herramienta de cambio que constituye tanto al reconocimiento de los derechos humanos y a la lucha por la discriminación, que hace mucho tiempo se viene abordando estos temas y que de cierta manera nos aplican. Es de vital importancia respaldar desde la academia este proceso, incentivando la comprensión del conflicto desde la educación. En este sentido, adoptar la cátedra UNESCO, creada para fomentar el desarrollo sostenible, y sabemos, o se sabe de cierta manera, que es importante. A través de esto se asimila un sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuación que reflejan el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando el saber participar, valorar y convivir. La construcción del conflicto. La historia política de Colombia está marcada por la violencia. No se trata de la guerra como extensión de la política como sugiere Clausewitz, sino de la violencia como forma por excelencia de la política. El siglo XX inició enmarcado en una guerra entre partidos, la Guerra de los 1000 días, y su primera parte transcurrió determinada por periodos de cierta calma y otros marcados por conflictos de orden civil, regional y local, que aunque no fue declarado como guerra, históricamente ha sido denominada como la violencia. Llama la atención poderosamente que un periodo histórico que determinó la política del país, que dejó más de 200.000 muertos, reciba un nombre tan genérico como es la violencia. Una de las características más interesantes de los procesos de violencia masiva en Colombia es la debilidad de la construcción de una narrativa que consiga establecer al menos una denominación colectiva. Esto ocurre en parte por la propia voluntad de las élites que no quieren reconocer la ingobernabilidad del territorio y la incapacidad intrínseca del Estado para actuar de forma efectiva en todas sus dimensiones. Por otro lado, hablando un poco de la negación del conflicto armado, la complejización de la guerra con la aparición de nuevos actores hizo aún más difícil la construcción del relato explicativo de los procesos de violencia y de la identificación de las víctimas, de los victimarios, que mutan a medida que la violencia envuelve diversos procesos
como por ejemplo lo es el narcotráfico, la confrontación de la guerrilla, la violencia política y las disputas por la tierra que se mezclan entre ellas. El plan de gobierno, así como el Plan Nacional de Desarrollo de dos partidos presidenciales, que esto fue en el periodo del presidente Álvaro Uribe, son claros, colocan la seguridad en primer lugar. De hecho, en todos los documentos de gobierno, la seguridad es el primer capítulo y la más desarrollada de las propuestas políticas. Se revela así una completa securitización de la agenda política, lo que se había iniciado en el anterior periodo presidencial, que fue en este tiempo fue Andrés Pastrana en 1998 y 2003, a través de la integración de los conceptos de seguridad y bienestar económico. En este caso, evoluciona para convertir la seguridad en el principal objetivo de la política pública, bajo la percepción de que conseguir la seguridad provocara una mejora en todos los demás sectores. Por otro lado, tenemos los acuerdos de paz post-conflicto y la memoria en la actualidad. Este proceso, que llevó a la firma del acuerdo de paz definitivo a lo largo de sus 4 años de negociación, fue en buena parte un proceso de reflexión conjunta sobre esta guerra. La mesa de negociaciones hizo un ejercicio de memoria rescatando los conceptos y de hecho formuló una lectura de las causas objetivas de esta confrontación. Como discurso hegemónico, se reflejó en el texto del acuerdo y también se determinó su estructura como un plan de acción. Cabe mencionar que 3 características esenciales que definen el abordaje de la memoria tenemos como primer lugar el reconocimiento del carácter rural de la confrontación y de la necesidad de abordar esta parte del país como paso necesario para así consolidar la paz. En segundo lugar, el reconocimiento de las víctimas, la verdad y la reparación como centro de acuerdo. En tercer lugar, el establecimiento de mecanismos para conseguir los objetivos de acuerdo, incluyendo los ya señalados. Así, en el proceso de posconflicto entró en funcionamiento el instrumento que permitiría articular el proceso de memoria y búsqueda de la construcción del relato hegemónico, que permite dar cierre a este periodo histórico. Memoria de la Universidad del Atlántico en el territorio de paz. La universidad ha cumplido un excelente papel defendiendo, ya que ha fomentado en los diferentes educadores, profesionales e instituciones, buscando espacios de reflexión, debate y aprendizaje, como también la apropiación de conocimientos y herramientas metodológicas en la resolución de conflictos, la promoción de los derechos humanos y la construcción de la democracia en el contexto escolar como aporte a la construcción de cultura de paz en la región y en el país. La Universidad del Atlántico es muy consciente en los momentos históricos por lo que ha atravesado el país y está muy atenta a su construcción permanente de una nueva cultura de convivencia y reconciliación,